si es fenotipo. Un cuarto homocigoto dominante, 2/4 heterocigoto, 1/4 homocigoto recesivo, si es genotipo. Entonces el genotipo no es lo mismo que el fenotipo. En este caso, cuando estamos viendo una característica, tenemos 3 genotipos y 2 fenotipos. Si aumentamos las letras empiezan a aparecer más. Y si tenemos ya, por ejemplo, en este caso, el cruce más difícil también de los dos, con 2 características porque los dos son heterocigotos, vamos a tener el famoso cuadro de Punnett con 4 y 4, porque hay 2 heterocigotos, esos 2 elevado a 2, esos 4 gametos yo espero por cada lado, ¿verdad? Y esto me da 16 individuos, y esto me da en fenotipo esta proporción que nunca vamos a olvidar, que es la proporción que se espera en Mendel. Ahora, ¿por qué no olvidamos? ¿Mendel estaba incorrecto? No, Mendel estaba correcto siempre y cuando hubiese dominancia completa. Y siempre y cuando los genes que estábamos estudiando tuvieran esta segregación independiente. Mendel dice, la segunda ley, que la característica A se comporta totalmente independiente de la característica B. Y eso tiene una razón que vamos a ver un poquito más adelante en la próxima clase, porque es así. ¿Ya? O sea, no siempre es así, pero en este caso sí es así. En ciertos casos es así, y vamos a ver por cuáles casos. Esta proporción es importante recordarla porque esta proporción empieza a variar y las proporciones de Mendel empiezan no a cumplirse. Acá tampoco a veces. ¿Cuándo? Ahí llego aquí. ¿Cuándo? Cuando no hay dominancia completa. Cuando la dominancia es incompleta, por ejemplo, yo cruzo estos 2 individuos y el heterocigoto es una clase intermedia de los 2 homocigotos. ¿Se acuerdan? Plantas rojas con blancas me dan rosada. Porque la dominancia no es completa. Entonces ahí yo distingo el heterocigoto del homocigoto dominante, ya no son iguales. Y eso en la tercera unidad va a ser súper importante porque esa es la característica que más le importa a la gente que se dedica al mejoramiento animal utilizando genética. Porque yo identifico las 3 clases. Veo el homocigoto dominante, veo el heterocigoto, veo el recesivo, no me confundo. Sé cuál es cuál. Entonces es súper importante en este caso la dominancia intermedia o no dominancia. Y cuando no había dominancia completa, vimos que había varios casos. Estaba la dominancia intermedia, la codominancia, que en realidad los dos dominan por igual, y sacamos el ejemplo de los grupos sanguíneos, etc. Y entonces vimos que cuando tenemos 2 características y estas proporciones empiezan a cambiar, hablábamos de que hay genes que interactúan unos con otros también. Y hablamos de epistasis. Y la epistasis cuando un gen o una característica, por ejemplo, la B enmascara a A, un gen enmascara al otro, el gen B enmascara al gen A, por ejemplo. O la condición recesiva enmascara a la dominante. Y podría ser epistasis simple dominante, epistasis doble dominante, epistasis simple recesiva, epistasis doble recesiva, ¿está bueno? Entonces teníamos varias clases en donde jugábamos con esto. Si es epistasis simple recesiva, se va a dar eso, 9 es a 3 es a 4. Si es epistasis doble recesiva, hay más recesivos todavía, 9 es a 7. Si es epistasis simple dominante, nos vamos para los dominantes. Estos dos se suman, 12 es a 3 es a 1. Si es epistasis doble recesiva, tenemos más dominantes, 15 es a 1. Esos fueron los ejemplos que vimos. Y yo les expliqué cómo salían esas dominancias haciendo los cruces. ¿Y por qué se ve eso? Porque en realidad cuando nosotros estamos mirando esto no son solo letras, sino que son procesos. Son rutas metabólicas que están gobernadas por enzimas. Y cuando una de esas enzimas falla, la enzima que está abajo falla y que está acá haciendo es como un proceso productivo. Si yo tengo el proceso productivo 1, no sé, varios pasos para llegar a un producto final, ¿no es cierto? Un iPhone. Y tengo 3 procesos para llegar, cada uno de estos procesos, esto no lo vemos en detalle en este curso, porque en general, pero si se aborda en genética, tiene enzimas, lo ven en bioquímica, ¿verdad? Cada una de estas enzimas, las enzimas son proteínas, no se olviden, son proteínas, o ¿no es cierto? Estas enzimas van a hacer procesos, ¿no es cierto? Van a hacer que este se convierta en este producto, y este producto va a ser este producto. Si una de estas falla, por ejemplo, si falla esta, a mí se me acumula eso y se me acumula eso, pero nunca pasa hacia 3. Entonces, dependiendo qué es lo que es eso o qué es lo que es eso, ¿no es cierto? Yo voy a poder ver que si esto es incoloro o incoloro, no voy a ver ningún color. Pero si este es incolor, voy a ver este color, pero no voy a ver ese, porque no está el paso final, no está el puente, porque el puente, la enzima que hace el cruce, que lleva el bote, no existe, no hay bote, no puedo cruzar. ¿Ya? Entonces me quedo en la isla, no alcancé a pasar al continente.
Entonces, todos estos procesos, y esto es una ruta súper simple, pero estos procesos a veces tienen múltiples pasos, tienen otras enzimas, la enzima 3 o la enzima 4, ¿no es cierto?, hace otra cosa y pasa un subproducto 2.1, qué sé yo, y se empieza a compilar. Son muchas rutas. Entonces, las enfermedades metabólicas no son simples, porque pueden haber múltiples cosas que están pasando y que uno de repente no identifica bien. Dicho eso, existe otra variante, que es la teoría cromosómica de la herencia que vamos a ver hoy día. Vamos a poner en grande. Cualquier cosa que no vayan entendiendo me preguntan nomás. Ya yo les decía que la universidad me tira la oreja porque en realidad a mí me gusta que tomen apuntes. No juego el PPT. Hoy día vamos a ver conceptos generales de genética, esto es lo que vemos siempre, que explican los mecanismos de transmisión hereditaria, explica la variación genética, características cualitativas más que cuantitativas hoy día, tanto fisiopatológicos como los sistemas de los ejecutivos, demostrar actitud de responsabilidad y dedicación, a lo que ustedes se comprometen, capacidad de trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, para hacer las guías. Hicieron el lápiz, ¿verdad? Y el control 1. Ya. Yo me metí al mail, hace tiempo no me metí al mail de la UTI y veía que recibí cosas y dice, últimos millones de mensajes eran los envíos automáticos del sistema que habían hecho los controles. Y yo, qué bueno. Pero no sé si todos lo hicieron. Igual un par de personas me mandó que tenían algunas dificultades. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cromosomas sexuales, determinación del sexo, alteraciones en la determinación del sexo, análisis genealógico, patrones de herencia ligada al sexo, herencia influida por el sexo, ilimitada por el sexo, comprensión de dosis en genio ligado al cromosoma X, todo es con sexo. ¿O no? Estamos cargados como buen día lunes. Lo primero que podemos ver es esto. Aquí vamos a hablar desde el punto de vista biológico, porque tampoco, porque estas clases de repente también en la universidad de repente te hacen estos cursos y te dicen no, que todo es inclusión, y no sé cómo ustedes manejan eso en las palabras con el cambio de las letras de O a E a A, no sé, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Yo soy biólogo y lo veo desde el punto de vista biológico, entonces como que me lavo las manos un poco con eso, no es que tenga un problema con eso, pero lo vamos a ver desde el punto de vista biológico, para que nadie se sienta mal. ¿Por qué lo digo? Porque biológicamente hablando, el dimorfismo sexual existe. O sea, somos capaces de identificar machos de hembras. Y aunque no nos guste, nosotros pasamos por un proceso de desarrollo en el cual nos gobiernan las hormonas en cierta época de nuestra vida, y esas hormonas nos hacen cambiar estéticamente también. ¿Verdad? También existe el proceso social asociado, por eso lo meto acá. Lo voy a contar al tiro porque es entretenido. Hay ciertos estudios que trataban de evaluar cómo la parte social influía en el comportamiento de la gente. Entonces había una escenografía con juguetes, como una cuestión de niños donde van a jugar, con juguetes de niños y de niñas. Y le decían a los padres que estaban evaluando el comportamiento de los niños y las niñas que jugaban con esos juguetes. Entonces, la labor del individuo, el adulto que entraba, era entretener a los niños con los juguetes que tenía disponibles y ver cómo reaccionaba el niño con los juguetes. Y entraba un niñito. Y llegaba un tipo o una niña y le trataba de jugar con el niño, ¿no sé? Le pasaba un tito, le pasaba, no sé, una metralleta, qué sé yo. Y juguetes así como para jugar con el cabro chico, una pelota. Y el niñito jugaba o no jugaba. Y evaluaba. Después metían una niñita, lo mismo, las muñecas, las tacitas, la cuestión, y veían si la niñita jugaba o no jugaba, una pelota, tal vez. El punto es que el estudio no era para los niños, era para los adultos. Los niños en realidad eran niñas y las niñas en realidad eran niños. O sea, como peloporte y todo eso. ¿Cuál es el punto ahí? Que tú cuando ves una clase de sexo, tiendes a comportarte socialmente con respecto a lo que te han dicho estereotípicamente que lo que es ese sexo. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen sobrinos chicos, hermanos, hijos, lo que sea, y les hacen hacer un regalo para un bebé que nace, que es como 2 colores para el bebé, o 3. Es como un intermedio que es como el amarillo, como un patio, no sé. Y como azul, celeste, celeste o rosado. Si es niña, tiene que ser rosado. Si es hombre, tiene que ser celeste. Y si no queréis meterte en problemas, amarillo, ¿verdad? ¿No les ha pasado eso? Y eso no es un estereotipo social. Hicieron el mismo experimento con animales, pero esta vez con monos.
Y aquí está lo curioso. Los monos, los juguetes, le pasáis un mosquito, un mono lo tiraba lejos, qué sé yo. Pero sí existe una tendencia. Las monos hembras, chiquititas, tienden a pescar muñecas, o como muñequitos, porque tienen un instinto, entre comillas, maternal guardado y tienden como a cuidar tienden a jugar más con eso. Los monos machos no jugaban con ni una cuenta, tiraban todo lejos, hacían todo lejos. Pero las hembras tenían una preferencia por los juguetes y eso fue curioso. Entonces, existe un comportamiento social, pero también hay un comportamiento biológico debajo, que está hecho evolutivamente, ha ido grabándose. Y eso es súper interesante. Nosotros en la naturaleza podemos ver claramente ese dimorfismo sexual en nosotros mismos, ¿no? Somos distintos anatómicamente a las mujeres, o sea, es cosa que uno se mire al espejo y dice, es distinto. Y los animales se ven también claramente, ¿viste? ¿No es cierto? Tenemos un macho que es mucho más grande que la hembra y tiene una coloración distinta. Fíjense acá, los pájaros también, generalmente los machos son muy atractivos en cuanto al plumaje, ¿no es cierto? Uno realmente cree que esta es la hembra, no, este es el macho, ¿no es cierto? Y muestran esas plumas hermosas y la hembra es como, no una gracia, mucho. Pero el macho despliega este plumaje así como grandioso. Y acá también este es grande, ¿no es cierto? Tiene dientes. Y tendrá una razón de ser, ¿no? ¿Creen ustedes? Pelea, competencia, ¿por quién? ¿Quién pelea por quién? Por la hembra. Los machos pelean por la hembra. Porque si no ganáis, te caes solo en el país. Entonces tenéis que demostrar que el tipo está tratando de llamar la atención. Mira mis plumas, son las mejores del mundo. Quédate conmigo. Tendrás hijos hermosos. No, eso es lo que hace. ¿Sí? Y en realidad la hembra escoge. Tiene toda la ventaja del mundo. No sé si han visto los pajaritos ahora que da primavera. Esos pajaritos que llevan los palitos así como a hacer el mejor nido que pueden y andan con unos apenas volando y se meten en la rama arriba, hacen un tremendo nido. ¿Y ya así, no? Y el pobre macho estuvo todo el tiempo haciendo y muere, gasta toda su energía y fallece. Muere. Es triste la historia. Y no se reprodujo. Si todo va en función a la reproducción. O sea, el macho no lo hace así como, oh, conquistaré esta hembra porque me gusta. No. Tiene un instinto, lo hace porque tiene que haber hay una función de fondo. Y ahí la biología exige. Porque en realidad todo esto apunta a reproducir mi carga genética, traspasarla a la siguiente generación, visto desde el punto de vista genético. Y es como raro, o sea, algo te dicta que tú tienes que. No, nosotros socialmente, los seres humanos, no están haciendo un elige mucho más y decir que Chile no está teniendo hijos, están envejeciendo, un montón de cosas, pero los animales son tan directos. Y como que hay una tendencia, o sea, todo va a la reproducción. El que no se reproduce pierde. El macho que no logró el nido se quedó sin fecundar a la hembra y como que fallece y no deja su contribución genética a la próxima generación. Eso estudia mucho la evolución que vamos a ver también en la segunda mirada. Entonces esto sí se ve, este dimorfismo. Y este dimorfismo se ve incluso en las plantas, en insectos también, en donde no es tan claro. Hay veces que en el insecto la araña hembra es más grande que la araña macho y generalmente cuando hay reproducción después la araña mata al macho y es terrible la naturaleza. O sea, como que vas a la mejor fiesta del mundo, lograste lo que querías y te matan. Y a eso fuiste, y tú sabés que va a eso, y va igual, feliz. La flor es lo mismo, también tienen una atracción porque tiene que haber una polinización, y para eso tienen que ser capaces de atraer insectos, y para eso tienen que desplegar ciertas condiciones. Y evolutivamente las flores aparecen, no al comienzo, sino que aparecen después, un tiempo después, como un mecanismo para poder atraer a insectos y poder maximizar la producción genética. Visto desde el punto de vista celular, también lo vemos. También los hombres son distintos de las mujeres. ¿Se fijan? Existe un dimorfismo. ¿Por qué? Porque las mujeres son XX y los hombres son XY. Entonces, no tienen ni siquiera los mismos componentes cromosómicos. Tenemos 22 cromosomas iguales, pero hay un par que es diferente. Y el macho tiene una X, no. Y el Y es un cromosoma chico que no se parece a ese. Entonces, esto es una primera pregunta que surge. ¿Cómo en meiosis se juntan estos dos? Porque en meiosis todos los cromosomas se juntan los pares homólogos. Los cromosomas de la célula no están ordenados
así como, hoy tú eres el uno, juntémonos y vamos juntos en este viaje, sino que están todos dispersos en el núcleo, y eso que el núcleo es enano. Y cuando viene meiosis se empiezan a reorganizar y se juntan los pares homólogos, y eso se hace por homología. Ah, tú eres parecido a mí, se lo dan en proteínas, por supuesto, ya, entonces nos juntamos. Todo con el fin de poder aparearse los cromosomas también, después de poder hacer entrecruzamiento. Porque el entrecruzamiento obedece a proteínas que reconocen zonas de homología, que cortan y pueden entrecruzar. Pero no son zonas distintas, son zonas homólogas. Pero este es muy distinto a eso. Pero sí existe una zona de homología pequeña que permite que estos dos sí son parejos. El I tiene muy pocos genes, el X tiene muchos genes en comparación al I, que es mucho más grande. Es un cromosoma que tiene el centrómero acá, ¿no es cierto? El telómero, y es pequeñito, es como el docente. ¿Entiendes? Entonces tiene una región diferencial que es la región no homóloga y una región pseudo-autosomal homóloga. Pseudo-autosomal, o sea, recuerden que los cromosomas autosómicos son todos aquellos menos el par sexual. Entonces aquí tenemos genes que son pseudo-autosomales, ¿no es cierto?, de apareamiento entre X y Y, pero esta parte que no es autosomal es lo que caracteriza a estos cromosomas sexuales. ¿Ya? Y esto permite el apareamiento entre X y Y. ¿Qué es Autosomal son todos, cuando hablamos de autosoma, son todos los cromosomas menos el par sexual, o son todos los genes que no están en los cromosomas sexuales. Pero en este caso, esta región se denomina pseudo-autosomal, homóloga, porque son homólogos entre los dos, pero aquí tenemos una región que no es homóloga. Entonces esto termina siendo como completo el par sexual y no es un cromosoma autosómico. Acá lo podemos ver, ¿no es cierto?, los individuos, y resulta que esta diferencia, porque si imaginamos todo el resto de los cromosomas nos hace a todos iguales, pero esta diferencia genera esto. No sé si se alcanza a ver bien, pero ustedes se pueden mirar también ustedes mismos, ¿no es cierto? Somos diferentes. Entonces hay algo en esos cromosomas que nos hace ser diferentes, ¿verdad? Esto, acuérdense que se llama cariotipo. Cuando ponemos los cromosomas ordenados, se tiñen y se ordenan por pares, artificialmente se llama cariotipo y nos permite ver esto. Nos permite saber si este individuo es hombre, si este individuo es mujer, ¿no es cierto? O si hay alguna patología, si hay un extra cromosoma o algo así. Y esto es importante. En los cromosomas, si bien es cierto, la mujer tiene 2X y el hombre tiene 1, ¿por qué somos tan, y tiene un Y? ¿Qué hace que seamos tan distintos? Entonces aquí venían las creencias antiguas cuando te decían, no, que el sexo lo pone el papá. ¿Por qué? No, porque pone el cromosoma Y en biología. Y tenían cierto grado de razón. No es que el sexo uno lo defina el hombre, sino que en realidad si el espermio sí, y fecunda, si tenemos un espermio que es un óvulo, el óvulo es X, porque siempre va a ser XX. Por lo tanto, cuando hacemos meiosis, te va a quedar X, 4 óvulos X. En realidad te va a quedar un óvulo por cada meiosis, porque los otros 3 óvulos que debieran estar se van reabsorbiendo en el proceso. Se llaman compúsculos polares. Eso lo tienen que haber visto también. En cambio, en el macho puede ser X, como puede ser Y. Por cada meiosis se producen 4 espermios. Aquí vienen otros más atrás. ¿Quién llega primero? Si llega este, a fecundar a ese uno, bueno, la descendiente va a ser mujer. Si llega ese, va a ser hombre. Por eso decían eso, de que el hombre ponía el sexo. Hay toda una teoría también de que no, que uno puede escoger la luna y el día es perfecto para escoger el sexo, porque no sé qué, la verdad no sé si es así. Que los pilotos, porque están más cerca, como vuelan tanto y tienen mayor exposición a la radiación, no, los cromosomas ahí como que pierden y tienen pura hija mujer. Tampoco sé si es cierto. Estos 50 y 50 chances de que cualquiera de los dos espermios llegue, el primero que llega va a fecundar y va a generar que el óvulo recién fecundado se cierre para un siguiente espermio. ¿Siempre es así o no? ¿Hay polispermio? ¿Ven ustedes? ¿Que más de un espermio fecunda? Sí, puede ser, pero es raro, muy raro. Porque en general cuando el espermio fecunda, genera un cambio estructural en ciertas proteínas de la cubierta del óvulo, genera una ola de calcio y esa cubierta se endurece. Y por lo tanto no hay ningún otro espermio puede cruzar. ¿Ya?
pero sí se pasa en algunas situaciones. Estábamos viendo esto. Aquí tenemos la región diferencial. Acá hay varios genes y todos los genes que están en este cromosoma X se van a decir, como somos biólogos y somos fome, están ligados al X. Están en el cromosoma X. Entonces se dice que están ligados esos links al cromosoma X. En cambio, en la región, aquí tenemos la región pseudoautosomal. ¿Se fijan esto? Aquí son, mira, ahí está la región donde sí se pueden aparear porque son homólogas. Y aquí también, pero todo el resto no. Aquí hay una región diferencial de genes de I. Y los genes que están en el I son re pocos. Yo les había dicho, no sé si les había dicho antes, que uno de los genes, eso pelo de la oreja, que si ustedes ven a los hombres más viejos, te venden como estas máquinas para afeitar y te traen una cuestión chiquitita para la oreja. Los pelos de la oreja están asociados al gen que está en el cromosoma I. No sé por qué, pero tenemos pelo. No está acá. Pero hay otro gen que sí es importante, que se llama el gen SRI. Ese sí lo tenemos también. Genes ligados al X, entonces los genes que están en el cromosoma Y son genes ligados al Y, y en conjunto hablamos de genes ligados al sexo o a los cromosomas sexuales. No necesariamente tienen que ver con el sexo estos genes que están acá, pero el SRI sí, tiene que ver con cómo nos vemos distintos. Dice, patrón de herencia de los genes ligados al sexo no siguen las propiedades fenotípicas presentadas por los genes autosomales. Y entonces, ¿qué significa eso? Que varían las proporciones de Mendel. Si analizamos cruces y vemos los genes que están ligados a los cromosomas sexuales, vamos a darnos cuenta que en realidad Mendel no se cumple al 100%. Genes, se habla de genes hemicigóticos. ¿Qué es lo que son los genes hemicigóticos? Hay una sola copia en el macho. ¿Por qué? Porque el macho es... Entonces, los genes que estamos si estamos analizando los genes del X, la hembra es así. Tiene dos versiones para cada gen. El macho tiene una sola. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir algo importante. Nos va a decir que, por ejemplo, la mujer podría ser, si un gen que está ligado al X, lo vamos a poner así. Vamos a poner el cromosoma X y el gen como elevado a. Ya para ver la nomenclatura. La mujer puede ser así, ¿verdad? Tiene dos versiones. Podría ser así. Y si hay dominancia completa, yo no diferencio esta mujer de esta mujer. Pero esta mujer porta un alelo recesivo. Imaginemos que una enfermedad. ¿Ya? Si fuera una enfermedad, esta mujer es heterocigota o es sana. Y aquí es homocigota y es sana. O sea, yo veo una mujer sana. ¿Sí? Pero en el caso de los... Bueno, aquí tenemos a la mujer enferma. Ahí está enferma. Pero en el caso de los hombres, estamos fregados. ¿Por qué? Porque el hombre sano es así, pero en este caso es así. No hay heterocigota. O está sano o está enfermo. La mujer tiene esa chance de ser portadora de la patología, pero no presentarla. El hombre no. Solo los genes ligados a los cromosomas sexuales. Y eso es súper importante porque eso quiere decir que los genes que están en el cromosoma X, si hay una falencia en esos genes, los hombres somos hemicigóticos para eso. Porque hay solo una copia. No tenemos la alternativa de que nos salve el heterocigoto, porque hay veces que nosotros tenemos una mutación, pero tenemos el otro alelo, y la dominancia es completa, con un alelo nos basta. Pero en este caso estamos fregados. Entonces el sexo heterogamético transporta genes hemicigóticos. ¿El heterogamético cuál es? Este es el homogamético, porque son las dos, tiene dos, ¿no es cierto? Pero el heterogamético, en este caso que tiene dos letras distintas, XY, es hemicigótico, porque solo tiene una copia para cada gen en el cromosoma X. Ojalá estén todas buenas, porque no estáis fregados. Básicamente te están diciendo eso al hombre. Medio cigótico, que siempre expresan su función aun cuando sean recesivos, pues no existe el cromosoma opuesto en el gen humano. O sea, si tengo esta versión, fregué. Eso te están diciendo. Los machos mamíferos son hemicigóticos para todos los genes del cromosoma X. Puede suceder también cuando hay lesión en segmentos cromosómicos. O sea, un cromosoma autosómico normal, esto lo vamos a dejar acá, un cromosoma autosómico normal, por ejemplo el PAT1, si sufre, aquí tenemos varios genes, el A, B, C, etc. Si sufre una lesión, el mismo cromosoma 1, el par, el mamá, el papá, pero sufre una lesión, una mutación, y se rompe el cromosoma, bueno, aquí va a ser para esta zona, que no está, también va a ser hemicigoto.
O sea, también se da cuando hay una mutación grande. ¿Sí? ¿Dudas hasta el minuto? Entonces, dice así, genes ligados al X, los genes localizados en la región diferencial de los cromosomas sexuales se dicen que están ligados al sexo. Presentan un patrón de herencia distinto a los autosomales. Ejemplo, y aquí yo sugiero que se aprendan la enfermedad igual, porque es más fácil también. La hemofilia es una enfermedad grave que produce la falla de la coagulación por la falta de un factor de coagulación. La mutación está en una enzima que produce o facilita la coagulación. Y en el fondo, ese gen está en el cromosoma X. No tiene nada que ver con el sexo. Pero sí se daba en ciertas familias reales. Hay un famoso caso de la familia inglesa, británica, que claro, la gente de las familias reales como que se reproducían en familia. Y reproducir con la ley, como tan mal. Igual lo hacían, pero no, esos hijos se perdían por ahí, quedaban por ahí. Los hijos que quedaban y que eran hereditarios al trono o lo que fuera, eran de entre las mismas familias y se casaban con entre primos, entre hermanos, y de repente aparecían muchos casos de hemofilia. Era como que raro, estas son como enfermedades de reyes. En realidad lo que pasaba era que en el fondo se arrastraba esta enfermedad y se generalmente afectaba a los hombres principalmente. La otra que es muy conocida es la ceguera de los colores. Esto se llama daltonismo. Eso lo han escuchado. Distrofia muscular de Duchenne. Esto también la tienen que haber escuchado porque no hace mucho había un papá que venía caminando por Chile para su hijo para conseguir el medicamento con la distrofia muscular de Duchenne. Existe terapia para esto, pero es carísimo, ¿verdad? Y es una enfermedad ligada al cromosoma X. Ligados al Y se habla de herencia holándrica porque habla de la masculinidad. ¿Por qué? Porque hay un famoso gen que se llama SRI, que vamos a hablar ahora. Entonces hablamos de la herencia holándrica. Entonces yo quiero... Pasamos a los perdidos. Vamos a partir por acá. Los árboles familiares son muy útiles para detectar patologías. Y en el caso de ustedes, para la gente que se quiera dedicar a la cruza de animales, también, para poder identificar razas puras y cosas por el estilo, o razas que son más finas que otras. En medicina se utiliza mucho, por ejemplo, lo que yo mencionaba, el cáncer. Existe todo lo que es la asesoría genética, en donde cuando generalmente los pacientes llegan, el paciente que viene con la pregunta aparece con una flecha, y es el paciente que llega a consultar el tema. Y se parte por ahí el pedido. Entonces uno le dice, bueno, usted... Sí, es que yo puede que tenga cáncer o puede que sea un familiar, puede ser la hija, no sé. Y te dice, mira, es que yo tengo esta patología y quiero saber si mi hijo va a tener esta patología o no. Si se la voy a pasar. Entonces hacen un historial familiar. Ya, ¿quién más tiene en la familia ha tenido cáncer? Estoy hablando del cáncer porque lo digo no. Sí, mira, el tío José tuvo cáncer. ¿Qué cáncer tuvo? Cáncer de próstata. Ya está una mujer que tiene cáncer de mama, pues. Ah, ¿y quién más? Mira, no sé, parece que la tía no sé cuánto tuvo cáncer de ovario. Y empiezan a armar un árbol que se habla de así. Generalmente, siempre el círculo es mujer, el cuadrado es hombre. ¿Ya? Y empieza uno a trabajar con estos pedigrís. Por aquí partió la pregunta, por este individuo número 2 que está enfermo, un hombre en realidad. Y uno dice, bueno, ¿usted tiene hermanos? Sí, tengo un hermano y tengo una hermana. Y obviamente uno tiene papá. O sea, uno no nace por generación espontánea. Entonces tiene dos individuos que son papás, que pueden estar vivos o muertos. Si está muerto se pone así, con una raya. Puede tener mellizos, pueden ser mellizos. Si son mellizos salen como así. ¿Ya? Pueden ser hombre y mujer, pero pueden ser también idénticos, mellizos idénticos, que son estos monocigóticos. Cuando no se sabe el sexo se pone como un rombo. Esto uno lo aprende porque es como dibujan los pedigrí. Enfermo o afectado, más bien, porque no necesariamente estamos hablando de una enfermedad, puede ser, no sé si ustedes han visto amigos que tienen, o amigas que cuando se veían tienen un colorito acá, margarita. Eso uno podría estar estudiando eso, las margaritas. Y aquí en se forman margaritas, son una enfermedad. Pero en ese caso lo pondríamos como oscuro, porque esa es la condición que estamos analizando. Entonces aquí tenemos un individuo afectado. Acá tenemos, por ejemplo, el número de niños cuando el sexo se sabe. Cuando están así medio afectados es heterocigoto o recesivo autosómico, ¿ya? Para autosomal recesivo.
Cuando estamos con un puntito es cuando se sabe que son herencia ligada al X, al sexo, y se pone un puntito este de heterocigoto, esto es un aborto, y etcétera, etcétera. Es importante también la generación. Esta es la generación 1, la generación 2. Este individuo es el 2.2. Este individuo es el 2.1. Se habla siempre de aquí para allá. 2.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que hay que saber para entender cómo se hace un pedigrí. Y este pedigrí va a tener distintas implicaciones. Yo voy a dar algunas como tips o como consejos para poder leerlos más fácil, para que no se confundan y podamos identificar la enfermedad. Por ejemplo, acá tenemos un pedigrí. Este individuo murió. La mujer murió. Y tenemos individuo afectado y mujer afectada. Acá hay dos cosas que hay que saber, o varias cosas en realidad. Punto 1. Si la enfermedad es rara o no, o la condición es rara o no. La condición de los hoyitos de la mejilla no es rara, es algo bien frecuente, ¿no? ¿Hay alguien que tenga cositas? 1, 2, ¿quién más? No. ¿Tú también? 3. ¿No? Pero no es tan raro. O sea, hay varias personas que tienen eso. Igual que el hoyito en la pera. ¿Tú tienes? ¿Quién más tiene? ¿No? Mi papá tenía, mi hija tiene. Entonces es algo también frecuente. ¿Alguien puede hacer así? ¿Sí o no? ¿Quién más? No pueden hacer, no todos pueden hacerlo. Hay gente que trata y queda como la lengua. No. Eso también es una condición que es frecuente. Uno podría jugar con eso y hacer un pedigrí con eso y determinar proporciones con eso, ¿verdad? Hay ciertas verduras que hay gente que le parece ultra amarga y a otros no. El testear ese amargo también podemos jugar con eso. Entonces hay condiciones que son súper frecuentes. Entonces depende de la condición. Si la condición es poco frecuente, y generalmente los problemas que te van a tirar generalmente poco frecuente, pero hay que tener siempre eso presente. Yo voy a considerar siempre que los individuos que vienen de afuera de la familia son, por ejemplo, si la enfermedad es recesiva, pensemos que la enfermedad es recesiva. Ya te dijeron que la enfermedad era recesiva. Entonces todos estos individuos afectados son recesivos. ¿Verdad? El problema es que yo no sé cómo es si es así o así. Si hay que dominancia completa, no sé. Si la cosa es rara, la afectación es rara, todo individuo que venga de afuera va a ser considerado así. ¿Podría ser heterocigoto? Sí, pero es muy mala suerte, porque es rara la condición. 1 en 1000 personas que nacen tienen esa condición, o son portadores. Entonces es raro andar que justo te mezcles con alguien que tiene el problema. Entonces uno toma decisiones que no son 100% ciertas, sino que son riesgos que uno toma. Para tomar decisiones, el árbol te entrega una probabilidad de, no es un examen 100% seguro, pero te da una idea. Para eso sí. Entonces, si la enfermedad es rara, yo voy a considerar siempre que el individuo que entra fuera de la familia es totalmente normal. No heterocigoto, totalmente normal. ¿Me puedo equivocar? Sí, pero es un riesgo que tomo. 2. ¿Qué otra cosa hay que saber? Si la enfermedad es dominante o lo que estamos mirando es dominante o recesivo. Si es dominante, va a cumplir ciertas condiciones. Si es recesivo, va a cumplir otras condiciones. Por ejemplo, miremos los cruces que sabemos. Pensemos en este cruce. Este cruce es así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría si la enfermedad es dominante? ¿Cuántos individuos enfermos hay? ¿Cuántos salen enfermos? 3 de 4. La mayoría salen enfermos. Eso es lo lógico. Si es recesiva, ¿cuántos salen enfermos? 1. La minoría sale enferma. Entonces, si la enfermedad es dominante, va a ser muy frecuente en la historia familiar. Se va a repetir generación tras generación. Porque si yo cruzo este individuo enfermo con este individuo sano, me sale el hijo enfermo, ¿no? ¿Cuántos me salen? ¿Cuál es la probabilidad de que salga el hijo enfermo de ese cruce? 50 y 50. La mitad de los hijos tiene chance, o sea, tengo un riesgo de tener la mitad de mis hijos enfermos. Ahora pensemos en animales como mamíferos más grandes. ¿Cuánto tienen los perros? Así más o menos, ¿cuántas crías? ¿Ah? ¿De 8 acá? ¿12? ¿Alto?
No, pero así como promedio, 6. Oye, eso es harto, ¿no? ¿Y los gatos? También. ¿Pero andan por ahí o los gatos tienen más? Ya, pero de 8 a 6 se podría dar el 50 y 50 más o menos. En seres humanos, uno no tiene 6 hijos, antes sí, pero ahora como que no, la tendencia es como nada. Es difícil que te salga ese 50 y 50, porque es probable que te salgan o todos enfermos o todos sanos. O que te salga uno y uno, al menos. ¿Sí? Entonces, si la enfermedad es dominante, yo voy a tener, siempre voy a observar esto que se da en generación tras generación, aparece al menos un individuo enfermo. De cada cruce, yo tengo la posibilidad de tener hijos enfermos. O sea, de un padre afectado, lo más probable es que tenga un hijo afectado. Tiene un 50% de chance de tener un hijo afectado. Si el individuo fuera así, todos los hijos afectados. 100%. Si la enfermedad recesiva es menos frecuente, por lo tanto es la típica enfermedad que aparece y que se salta a generación. Entonces es una característica de la enfermedad recesiva, que se salta a generación. Pero hay otra característica que es más clara. Imaginemos que este caso fuera así. Este individuo sano se cruza con este macho sano se cruza con esta mujer sana, no sé, con esta hembra sana, y nace un hijo enfermo. De 2 padres sanos, un hijo afectado. Generalmente eso es típico de una enfermedad recesiva. Que 2 individuos que no tienen la condición, aparezca un hijo afectado de fondo. ¿Por qué? Porque para que aparezca la condición, estos individuos tienen que haber sido así, sino de dónde. Y este individuo es el reflejo de esto. Entonces, en este caso te está diciendo que la enfermedad es recesiva. Entonces, 2 individuos sanos, hijo enfermo, enfermedad recesiva. Yo creo que con esos tips es re fácil sacar la mayoría de los pedigrís que tenemos hoy en día en la clase. Entonces, ahora vamos a ver cómo se dice de manera educada la cosa. Ya vimos esto, ¿no es cierto? Al analizar un pedigrí podemos determinar los genotipos solo mirando los fenotipos. Es lo que acabamos de hacer, si es recesivo, si es dominante, ¿verdad? Predecir qué forma se le dará el rasgo en el futuro. Esta es la típica pregunta. Oye, si tengo este cruce, ¿cuál es la probabilidad de que me aparezcan tantos individuos enfermos? Porque a ti te interesa saber eso, si no hacía el cruce. Si estáis trabajando con, qué sé yo, raza y estáis trabajando haciendo un criadero de perro o de gato, a lo mejor te interesa saber cuál es el cruce que más te conviene hacer. En la vida real esto nosotros los seres humanos nos andamos preguntando a la pareja así como, oye, pero a ver, ¿cuál es tu historia familiar? Porque tú vas a hacer un pedigrí para saber si nos conviene estar juntos. Pero sí llega el caso a medicina cuando ya existe la condición por el miedo a cuál es la probabilidad que tenga un hijo con una patología. ¿Sí? Entonces, la información de un pedigrí hace posible determinar cómo serían ciertos tipos de alelos, si son dominantes, recesivos, autosómicos, ligados al sexo. También vamos a ver pedigrí ligado al sexo que cumplen otro tipo de estructura, ya lo vamos a ver. Entonces, el árbol genealógico es uno de los primeros pasos que te lleva al mejoramiento genético animal y vegetal y en el diagnóstico de enfermedades. Es un primer paso, porque en realidad todo apunta a que después te hace un test un poco más fino, pero sí te hace una aproximación. En este último caso consiste en la representación gráfica de la historia familiar, facilita la identificación de síndromes genéticos y el establecimiento de diagnósticos presintomáticos. Esto es re importante, porque antes de que se manifieste la enfermedad, tú ya sabes cómo viene la mano. Te permite predecir, ajustar estrategias, evaluarte más seguido, lo que sea. Permite mejor al final. Cálculo de riesgo, patrones de herencia, etc. También se ha utilizado para mostrar el pedigrí de un animal o certificado de origen. Entonces, en el caso de ustedes, aquí tenemos un certificado. Yo esto no, la verdad, debo ser honesto, siempre lo paso en la clase, pero nunca he visto uno real. No soy veterinario. Pero supongo que está bien. Dice pedigrí, bulldog inglés, cuidador Juan Roberto Sasco Herrera. El cuidador en realidad me importa mucho. Pero acá dice, ¿será real este archivo? ¿Me la esconde? Jerónimo Alderete, vamos a mirar la dirección de vida. Yo voy a pasar por ahí y voy a preguntar por Juan Roberto. Juan Roberto, tú me has salvado varios años, te debo no sé cuánta plata. Tenemos la ficha del individuo, padres,
claramente identificado Chile. ¿Qué es esto? No sé. Chile debe ser. ¿Ya? Tenemos el tipo de los abuelos, información de los abuelos, de los padres. Tenemos la tercera generación, Tiffany, Milcox, Olivia, Tauro, Box, no sé si son nombres, Oscar Hernández, sí, son nombres, ¿no es cierto? Mr. Johnson, Box. Y aquí tenemos todos los individuos de la tercera generación. Buenos nombres. Cuarta generación. Entonces, si ustedes se fijan, podemos dar un pedigree, ¿no? Sí, tenemos 4 generaciones. Eso es una ficha completa, en donde podemos tener informaciones del individuo que nos interesa, de los padres y de los abuelos. Acá tenemos otro. Kennel Club de Chile, certificado de origen. Nombre Health Farms New Boy in Town. Le llamará y así, oye, raza, gancho, miniatura pero corto. Macho, no sé lo que es eso. Esto es un macho, color negro fuego, nacimiento 30 del 11 del 2009. Padre, tatuaje, nombre, tanto. Madre, no tiene tatuaje. NinaAux, Georgia. Criador, Claudio Pfeiffer y Alejandro Augusto Vergara. Health Farms. ¿Será válido como pedigree? Ahí hay instituciones del spoiler. No es válido. ¿Por qué no es válido? Porque no se sabe ni la madre, ni el padre, ni los abuelos, no, solo tenemos información del individuo. Esto con esto no hacemos ni un pedigree, ni medio pedigree. Ni siquiera tenemos los hermanos. Ya entonces no nos sirve como pedigree. Acá tenemos, por ejemplo, esto es importante para el rendimiento productivo. Por ejemplo, es interesante saber en el caso de los criaderos de animales, ya que son productivos, a ti te interesa saber los caballos de carrera. Uno puede ir a conversar con Vidal. Debe pagar bien. Ahora que está más dedicado a los caballos que al fútbol, parece. Las vacas, por ejemplo, las productoras de leche o las productoras de carne, a ti te interesa. Y la gente va a las ferias, me imagino que debe haber ferias agropecuarias donde la gente transa animales y se pagan precios altos por tener un reproductor, porque a ti te interesa el reproductor para que genere progenie de alta calidad. Entonces tú compras pocos reproductores a un muy buen precio, o a un precio bastante alto, para después tener eso. Entonces acá tenemos la clásica analítica de un pedigree. ¿Este pedigree qué tipo de enfermedad sería? Recesiva, porque son dos padres sanos y ese hijo enfermo. Entonces, claramente, los padres tienen que haber sido heterocigotos para que estos dos individuos sean enfermos. Este pedigree muestra otra cosa interesante también. Tanto hombres como mujeres están afectados por la condición. Eso es importante tener en cuenta, ¿ya? Que se dé en ambos sexos más o menos parecido. Miremos este pedigree. Acuérdense, me avisan. Dado que acá te están diciendo, ya te están diciendo una cosa, pero aquí mire, fíjense, la condición PECAS, ¿será frecuente o no? Sí, la gente con PECAS no es algo tan raro. ¿Quién conoce a alguien con PECAS? Somos varios, ya tengo PECAS. Entonces es frecuente, no es tan rara la cosa. Entonces si alguien viene fuera de la familia, no podemos considerar que es 100% una cosa. Puede ser. Si en el caso, si no es recesiva, ¿será recesiva o no? Sacamos el tiro de la duda. ¿Qué creen ustedes? Que no. ¿Por qué no? La madre ya tiene la enfermedad, pero eso me da la condición dominante. ¿Qué me hace que sea dominante? A ver, por allá, ¿alguien? La frecuencia, ¿qué es? A ver. La frecuencia con la que ocurre en ese... Ya, la frecuencia con la que ocurre. Yo creo que por ahí va. Yo creo que tú querías decir lo mismo. La madre tiene la enfermedad, se la pasa a los hijos, pero los hijos también pasan para abajo la cosa. Está en todas las generaciones. ¿Ya? Existe como una componente que no hay nada que me diga que sea recesiva. Entonces yo voy a asumir que es dominante. Si la enfermedad es dominante, ¿cómo son estos individuos? Ahí dice que PECAS es F, sin PECAS es F pequeña. ¿Cuáles son los más fáciles si la enfermedad es dominante? Los recesivos. ¿Cuáles son los recesivos en este caso? ¿Cuáles? Los sin PECAS, pero aquí no veo con PECAS, veo blanco o negro. ¿Cuáles son? ¿Los negros? Los blancos. Los blancos. Entonces todos estos blancos son así. Entonces los dibujo rápidamente y genotipo a todos. Es fácil. Ya sé que estos son así. Partir por los recesivos lo más fácil. Ya.
los que son oscuros, ¿cómo son? Porque pueden ser así o pueden ser así. ¿O no? Si dominancia completa, ¿cuál es cuál? No tengo idea. No puedo hacer un cruce de prueba. Entonces, ¿cómo lo deduzco? ¿Cuál sería? ¿Es así o es así? El de allá. ¿Por qué es el de allá y no ese? Porque tuvo sano igual. Exacto. Si yo hago este cruce, así, con ese, son todos afectados con pecas. Pero aquí hay hijos sin pecas. ¿Esta no tiene pecas? ¿Esta es hija? No, no es hija. Esta viene de afuera. Los hijos son los que vienen así. Este hijo, esta y esta. Pero aquí hay alguien sin peca. Por lo tanto, no descarta esa condición. Entonces, en este caso, la madre es así. Si yo hago ese cruce, ¿cómo son los hijos? Este es el cruce ahora. ¿Sí? Ya, pero terminamos para terminar el contenido. ¿Cómo queda ese cruce? 50-50. Muy bien. Ahí. Acuérdense que cuando son dos letras iguales podemos poner una sola letra, ¿eh? Es más rápido. Vamos a poner una sola letra. ¿Se fijan que da 50-50 igual? ¿Uno y uno? Entonces 50-50. Entonces estos individuos, ¿cómo son? Son así. Y si esos individuos son así y este cruce, todos estos individuos son así también. Porque es el mismo cruce. ¿Se fijan? Y ahí tenemos todos los pedigrees. O sea, tenemos todos los fenotipos. Estos tienen peca y tienen hay una menor proporción de individuos que no tienen peca. O sea, no, en el fondo lo dije mal. De todos estos cruces, por ejemplo, esta mujer con peca, con este hombre sin peca, tiene 50 y 50 chances de tener peca o no tener peca. Ahora, ¿será tan así? No, depende. Si viven en el Caribe, probablemente todos tienen peca. Porque la peca también se manifiesta más con el sol. Entonces va a depender también del componente ambiental. Pero viendo el pedigrí de esta manera, simple, va a tener siempre estos cruces la chance de tener o no tener. 50 y 50. Ya, pausa. 100 minutos.